Sean bienvenidos a otro nuevo video. En este video les voy a estar enseñando de cómo hacer análisis fundamental. Para aquellos que ocupan un poquito más de contexto, ustedes necesitan saber que el análisis fundamental prácticamente es el estudio del estado general, ya sea de la economía y de factores que incluyen ya sea tasa de intereses, producción, ganancia, empleos, PIB, vivienda, manufactura y administración. Toda noticia que esté relacionada a la salud de una economía o de una nación se puede considerar análisis fundamental. Y para aquellos que también se están preguntando cuál es la diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental, ustedes tienen que saber que el análisis fundamental prácticamente, como les había dicho, tiene que ver con noticias y el análisis técnico tiene que ver todo lo que tenga que ver con gráficos. Entonces, en este caso, en vez de estar usando TradingView, que es la plataforma que utilizamos para poder hacer análisis técnico, en este caso nosotros vamos a estar utilizando un sitio web que se llama Forex Factory y esa va a ser nuestra herramienta para poder hacer análisis fundamental. Una vez estemos en el sitio web que se llama Forex Factory, ustedes van a entender y van a poder ver que tenemos un montón de folders, ya sean amarillos, grises, rojos y anaranjados. Ustedes posiblemente también pueden ver las economías, ya sea el yen japonés, el euro, el dólar, el canadiense. Todo este tipo de monedas o todo ese tipo de divisas son noticias que van a salir prácticamente a la hora que nos están enseñando. Entonces, en este caso, ustedes tienen que entender que tenemos a las 2:30 de la madrugada la noticia del yen, o sea, de que esté relacionada al yen, va a salir esa hora y posiblemente impacte la economía o también impacte el gráfico cuando nosotros estemos tradeando. También ustedes se pueden dar cuenta que cada día literalmente tiene sus noticias en específico. Entonces, si nosotros nos vamos para atrás, se pueden dar cuenta que habían noticias. Este sitio web prácticamente nos ayuda a ver todas las noticias que van a salir específicamente en el día que nosotros estemos tradeando. Un truco o un tip que les tengo que enseñar es que literalmente no todos los folders y no todas las noticias son tan relevantes como ciertas noticias en específico, y ahora les voy a enseñar por qué. Entonces, ustedes tienen que entender que hay folders rojos, anaranjados, amarillos y grises, pero ustedes tienen que entender que literalmente los únicos que realmente tienen peso en el gráfico y en la economía, en la mayoría de los casos, son los folders que están ya sea en color rojo y en color anaranjado. Entonces les voy a dar un truco de cómo saber utilizar este sitio web. Ustedes prácticamente le dan donde dice filtro, ustedes le dan filtro y prácticamente simplemente deseleccionan los folders que están en amarillo y los folders que están en gris. Una vez ustedes solo seleccionan el folder rojo y el folder anaranjado, ustedes le dan donde dice aplicar filtro. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que pasamos de tener muchos folders a simplemente tener los folders que literalmente tienen muchísima más relevancia, y en este caso son el rojo y el anaranjado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el día de hoy, o sea julio 14, un viernes, tenemos noticias a las 10 de la mañana y son noticias para el dólar. Entonces ustedes tienen que ser conscientes que si están tradeando una moneda o un par de divisas que tenga que ver con el dólar, ya sea un par mayor, un ejemplo puede ser la libra esterlina versus el dólar estadounidense, ustedes tienen que entender que si ustedes están en un trade o en una posición a las 10 de la mañana, es muy posible que ustedes terminen siendo manipulados, si se podría decir así, ya que las noticias posiblemente pueden salir o positivas o pueden salir negativas. Otra cosa que ustedes necesitan saber también es que si ustedes están tradeando las noticias, lo cual pasan la mayoría de las veces en la sesión de Nueva York, yo lo que recomiendo es que si ustedes están en una posición y literalmente la noticia, supongamos que ustedes están en una posición, son las 9:50 y literalmente una noticia de folder rojo o de folder anaranjado se va a dar a las 10 de la mañana, lo que usualmente yo haría es que simplemente corto la posición o cierro la posición, porque usualmente hay manipulación, y ahora les voy a dar un ejemplo de qué es lo que yo me estoy refiriendo. Entonces, una vez estemos en el gráfico, como les digo, depende la moneda. En este caso, si nos vamos al día de ayer, se pueden dar cuenta que a las 8:30 de la madrugada hubo manipulación. Se pueden dar cuenta que el dólar terminó en negativo, dólar terminó en negativo y dólar terminó en positivo en la última. Entonces ustedes pueden concluir que va a haber mucha manipulación porque son tres folders. También pueden asumir que si el dólar sale en negativo, quiere decir que el dólar se está haciendo débil relativo a cualquier par de divisas. Entonces les voy a poner un ejemplo a lo que me estoy refiriendo. Ok, entonces ya que estamos en gráfico, les voy a enseñar qué literalmente fue lo que pasó el día de ayer. Entonces, para aquellos que se están dando cuenta, el jueves julio 13 a las 8:30 de la mañana hubo manipulación o hubo noticias. Entonces, si nos vamos al gráfico, ustedes pueden ver literalmente que a las 8:30 pudo haber una manipulación, y les voy a explicar cómo. Ustedes pueden darse cuenta que habían muchos wicks o habían muchas velas obviamente apuntando para arriba, por ende eso quería decir que potencialmente la estructura quería bajar. Eso es lo que
potencialmente la estructura y los técnicos nos estaban diciendo. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que a las 8:30 hubo manipulación. ¿Y por qué les estoy diciendo que hubo manipulación? Porque si retrocedemos y le damos replay, ustedes se pueden dar cuenta cómo esta moneda se va a comportar en tiempo real. Ustedes literalmente, si le dan acá, se dan cuenta que estaba negativo y boom, literalmente positivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo en este tipo de escenarios, yo usualmente los evito tradear. ¿Por qué? Porque usualmente, ya sean compras, ya sean ventas, en la mayoría de los casos, ningún comprador y ningún vendedor termina ganando. Entonces, supongamos que ustedes tenían una posición para abajo, ustedes se pueden dar cuenta que literalmente los terminó reventando para arriba. Y si supongamos que ustedes tenían una posición comprando, se pueden dar cuenta que literalmente en lo que bajó también los reventó. Entonces, ¿qué es lo que usualmente ustedes tienen que hacer? Yo lo que recomiendo es que si ustedes van a traer Nueva York, lo cual es una sesión con muchas noticias, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente esperar 15 minutos después de las noticias, y una vez las noticias hayan pasado, ya no tiene que haber ninguna manipulación. Y ustedes se pueden dar cuenta que literalmente después el gráfico terminó subiendo y siguiendo el curso natural de, obviamente, la estructura natural que ellos tenían. En este caso era una estructura alcista y por ende ya no tenía que haber ninguna manipulación. Ok, les voy a dar otro ejemplo para que ustedes entiendan un poquito más de cómo funcionan este tipo de noticias y cómo afecta el mercado. En este caso vamos a ir a las noticias del CAD, literalmente el dólar canadiense. Ustedes, si se dan cuenta, estamos el miércoles, julio 12. Se pueden dar cuenta que a las 10 de la mañana literalmente habían 4 folders rojos para, obviamente, la economía canadiense. Entonces, si nos vamos a cualquier economía, supongamos que, qué sé yo, vámonos al USD CAD. Entonces, si elegimos USD CAD y literalmente me voy al día en específico, que son julio 12, literalmente julio 12 es esto, literalmente. Y si nos vamos a las 10 de la mañana, que son los 4 folders, literalmente había uno a las 10 y otro a las 11, se pueden dar cuenta que hubo manipulación, literalmente. Entonces, se pueden dar cuenta que el trade, literalmente a las 10, vamos a ver a las 10, literalmente a las 10, en este caso, se pueden dar cuenta que bajó. En este caso, literalmente se pueden dar cuenta de que eso literalmente le dio más presión a los vendedores para seguir, obviamente, bajando. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que literalmente salió la noticia y después, obviamente, se pueden dar cuenta que reventó para arriba. Entonces, ¿qué es lo que uno hace usualmente en este tipo de escenarios, si se podría decir así? Lo que uno tiene que hacer simplemente es evitar las noticias o tradearlas después de que pasen. ¿Por qué? Porque usualmente ustedes nunca saben. Sí, posiblemente ustedes estén en una posición, posiblemente vaya a su favor, pero también posiblemente los reviente. Entonces, en este caso, para poder evitar la incertidumbre, ustedes simplemente, lo que yo recomiendo es simplemente no tradear y esperar 15 minutos después, porque en la mayoría de los casos, al final, uno nunca siempre gana. Entonces, ya sea que compre o ya sea que venda, al final es muy probable que terminemos siendo sacados. Otra pregunta es, ¿cuál es el propósito del análisis técnico? Como les digo, ustedes no son economistas de una nación, pero ustedes literalmente lo ocupan porque, como les digo, ustedes mientras estén tradeando, ustedes tienen que ser conscientes si va a haber manipulación. Realmente este es el propósito para este tipo de herramientas, es que cuando ustedes estén tradeando, literalmente, aunque ustedes no sean expertos, ustedes por lo menos necesitan tener o ser conscientes de que va a haber manipulación debido a las noticias, debido obviamente a la salud de la nación o del par de divisas que ustedes literalmente estén tradeando. Entonces, un consejo es que mientras ustedes estén tradeando, 15 minutos antes de su análisis, ustedes también tienen que chequear, obviamente, Forex Factory para poder ver si hay algunas noticias. En lo general, cuando yo tradeo London, la mayoría de los casos, como les digo, no hay tantas noticias. Y de remate, como yo tradeo GJ, que es la libra esterlina versus el yen japonés, es muy raro, obviamente, que hayan noticias en London. Entonces, por eso a mí, en lo personal, me gusta tradear más London, debido a que nunca, en la mayoría de los casos, hay noticias. Sin embargo, si ustedes tradean Nueva York, la única manera de poder, si yo podría decir, sobrepasar ese tipo de barrera, es buscar economías o par de divisas que no tengan tantas noticias. ¿Por qué? Porque en Nueva York usualmente salen muchas noticias para el dólar, y si ustedes están tradeando un par de divisas que literalmente está relacionado al dólar, es muy posible que en la mayoría de los casos siempre haya manipulación. Si en todo caso ustedes no quieren cambiar, obviamente, el par de divisas, simplemente esperen literalmente o 15 minutos antes o 15 minutos después para poder entrar en el mercado. Entonces, ustedes pueden tradear antes de la noticia o pueden tradear después de la noticia. Si les ha gustado el video, como les digo, no olviden suscribirse, no olviden comentar, no olviden darle like, no olviden compartirlo. Ustedes no saben si potencialmente esto puede ayudarle a muchísimas más personas. Como les digo, eso ha sido todo y como siempre, hasta la próxima.